que hasta aquí enfrente sus voces alabando al Señor es una gran bendición. Gusto verlos a cada uno de ustedes. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas, hermanos, grandemente, en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, también para la gloria del Señor. Este video, hermanos, sobre la reflexión sobre la guerra y la esperanza que es Jesús. La guerra solo es un síntoma de una guerra mayor. El hombre está en guerra con Dios. Y mientras el hombre esté en guerra con Dios, habrá guerras entre humanos. El hombre ha estado en guerra con la creación de Dios. Y gracias a Dios por la cruz de Cristo Jesús. Gracias a Dios por la cruz de Cristo Jesús. Les invito, amada congregación, a ir a Hechos capítulo 24. Qué gozo ver a sus padres espirituales, hermanos Potter. Bienvenidos, Ann y Jack. Esta es su iglesia. Familia en Cristo. Voy a dar lectura al capítulo 24 de Hechos. Dice así la palabra del Señor. 5 días después llegó el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera. Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz, y por tu prudencia y buen gobierno, el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Como no queremos molestarte más, te ruego que nos oigas un momento y que juzgues conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Note cómo nos decían a los cristianos, la secta de los nazarenos. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprendimos para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias y con lujo de violencia, qué mentira, nos lo arrebató de las manos. Como nosotros somos la parte acusadora, nos mandó a comparecer ante ti. Cuando lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. Los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara, y éste dijo: yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Como podrás comprobar, no hace más de 12 días que fui a adorar a Jerusalén. Nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las que me acusan no te las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Después de algunos años fui a mi pueblo para llevar limosnas y presentar ofrendas. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí, pero ni había mucha gente ni yo estaba alborotando a nadie. Los que me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme. De lo contrario, que digan los que están aquí presentes si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Lo que yo dije en tu presencia, y lo dije a voz en cuello, fue: ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Como Félix estaba bien informado, note esto,
hermanos. Como Félix estaba bien informado de este camino, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo: cuando venga el tribuno Lisias, me gustaría conocer más de este asunto. Luego mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Unos días después, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía, mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte. Y es que además, Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, tu sagrada palabra y revelación bendita para nuestras vidas, Señor. Toma el control de ese tiempo, Señor, usa mi vida, Señor, y que tu palabra, Señor, traiga edificación a nuestras vidas el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. La dureza del corazón humano ante el evangelio. La dureza del corazón humano ante el evangelio. Se cuenta la historia de que en una ocasión un hombre visitó una iglesia cristiana y empezó a asistir al culto cada domingo. Nadie lo conocía en la iglesia. Y esto llamó la atención del pastor de aquella iglesia. Este hombre llegaba y se sentaba en la parte de atrás y escuchaba la predicación con mucha atención. Hasta que un domingo el pastor decidió hablar con él. El pastor, al percatarse de su presencia, todos esos domingos orientó el sermón hacia el evangelismo, hacia el evangelio. Presentó el evangelio claramente. Hizo la invitación para confesar a Jesús como su Salvador, pero este hombre nunca manifestó profesar ser cristiano. Sin embargo, él seguía asistiendo. Entonces un día el pastor decidió hablar con él. Y entonces este pastor lo abordó y le dijo: oiga, me he percatado que usted ha estado viniendo a los cultos y que pone mucha atención al sermón. ¿Es usted cristiano? No. ¿Tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro sobre lo que he estado predicando? Este hombre dijo: no, ninguna. Todo está muy claro. ¿Desea usted confesar a Jesús como su Señor y su Salvador? No. No es mi interés ni mi deseo ser cristiano. El pastor, consternado, finalmente le preguntó: entonces, si no tiene dudas sobre lo que ha estado predicando del Evangelio de Jesús y no desea rendir su vida a Cristo, ¿qué lo motiva a estar viniendo con fidelidad domingo tras domingo? Y él le contestó: mire, pastor, es difícil en estos tiempos encontrar a alguien que cuando habla realmente crea las palabras que dice. Y usted realmente cree lo que predica. Y eso es algo que a mí me fascina, pero no me interesa ser cristiano. ¿Por qué ante la exposición del Evangelio de Jesús un corazón puede endurecerse y rechazar el llamado a creer en Cristo? ¿Qué hace al Evangelio a muchas gentes tan difícil un mensaje de ser creído? ¿Por qué mucha gente endurece su corazón? ¿Qué hay en el corazón del hombre que lo haga endurecer? Y aquí vemos, hermanos, en el caso de Félix, este gobernador de la provincia de Judea, 3 verdades respecto al endurecimiento ante el evangelio. La primera verdad, hermanos, es que cuando una persona endurece su corazón a la palabra de Dios, no es por falta de información.
No es por información insuficiente, por falta de revelación. La segunda verdad, hermanos, la dureza del corazón ante el evangelio está ligada a un temor no confrontado adecuadamente. Y la tercera verdad respecto a la dureza del corazón es porque las personas que cierran su corazón a Cristo tienen ya un compromiso con otro Dios llamado el dinero. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, note esta expresión, estando bien informado de este camino. ¿De qué camino está hablando, hermanos? De la fe cristiana, del evangelio de Jesús, de los cristianos. Félix, antes de interrogar, de escuchar a Pablo, ya sabía acerca de la historia de Jesús. Y la dureza de corazón no es por falta de información. Aquí vemos a un hombre bien informado. Y él había escuchado de que un rabino judío, hace aproximadamente unos 40 años atrás, en la región que hoy le tocaba gobernar, había hecho milagros, había predicado, había enseñado y había sido crucificado. Y que ahora sus seguidores estaban anunciando su resurrección. Eso lo sabía Félix, ¿sí? Porque ese era el fundamento de la fe de este camino. Ahora, por supuesto, mis amados hermanos, hablando de la gente hoy y de todas las épocas, no todos los seres humanos han recibido la misma luz respecto a el evangelio de Jesús en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Pero todos, escuche esto, hermanos, todos los seres humanos sin excepción han recibido la luz suficiente de parte de Dios para encaminar sus pasos a la revelación del evangelio de Jesús. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Dios responsabiliza en su palabra a cada persona respecto de lo que hace con la iluminación que ha recibido de Dios respecto a su existencia. Al menos, hermanos, en este país, nuestro México, todo el mundo ha oído de Jesús. Todo el mundo sabe, cada vez que es Semana Santa, en la televisión, invariablemente proyectan películas sobre la vida de Jesús. Es un país con la influencia cristiana. El continente americano por muchos siglos estuvo aislado, ¿sí?, de lo que es el cristianismo. Pero desde hace muchos años, hermanos, ya este país, este continente está inundado. De manera que nadie tiene excusa. Aquí vemos pues a este gobernador Félix, hermanos, bien informado acerca de este camino, llamado también la secta de los nazarenos. Y sin duda alguna, a Félix se le informó acerca de la crucifixión y resurrección de Jesús. Pero, hermanos, antes de esta información que Félix recibió con fines de juicio, Félix había recibido una revelación de Dios que todos los seres humanos hemos recibido, ¿sí? Es la revelación de la cual habla el Salmo 19 y Romanos capítulo 2. Salmo 19, 1 del 1 al 6. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Y este sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro sin que nada pueda huir de su calor. ¿Qué es esto? Revelación general de Dios, conocimiento de Dios desde la naturaleza. Los únicos seres humanos que no han sabido de Dios
son aquellos que no han visto o han sentido el sol. Pero aquí dice que el sol abarca ¿qué? Nada hay que se esconda de su calor. Así que todo mundo sabe que ese astro nos habla de la gloria de Dios. También Romanos 1, 19 al 21, habla el apóstol Pablo en los mismos términos. Dice en la versión NBI, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, en este conocimiento general, no en una relación, sino en este conocimiento general de la cual nos habla la creación, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Así que no hay nadie que pueda presentarse en la presencia de Dios en el día del juicio y decir, Señor, es que yo no sabía todo de ti. Me faltó información. De haber sabido esto, yo hubiera rendido mi vida a Cristo. Nadie puede alegar ante la presencia de Cristo falta de información. Incluso Pablo en su misma epístola a los Romanos capítulo 2, versículo 12, vaya conmigo. Dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón, noten nuevamente, el hombre responsable, llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y a otras veces los excusan. Dios escribió con su dedo las tablas, su ley, en el monte Sinaí, pero Dios escribió con su dedo en cada corazón humano su ley, de tal manera que ningún ser humano tiene excusa de decir, yo no sé, yo no sabía que matar era malo, yo no sabía que tener otros dioses aparte de ti era malo, yo no sabía que adulterar era malo, que robar era malo, porque esa ley está escrita en cada corazón humano. Nadie tiene excusa ante Dios. Si al día de hoy tú no te identificas como cristiano y aún no has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte algo. Creer en Cristo es más que una invitación. Es un mandamiento. Dios te ordena creer en su Hijo Jesucristo y que le rinda su vida a Él. Por supuesto, tienes la opción de rechazarlo, pero deberás atenerte a las consecuencias. Padecer, ¿cuáles son las consecuencias? Padecer bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Y créeme, eso no será nada grato. Ninguno, a menos que sea un nuevo creyente. Pero si no es tu caso, nadie puede alegar falta de información o de conocimiento para no estar sirviendo activamente con su don espiritual en esta iglesia. Y si ese es tu caso, hermano y hermana, te invito a que dejes de ser simplemente como dice mi hermano Floriano Ramos, un receptor de bienes y servicios religiosos de forma semanal. Dios te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo con tu don espiritual. Pero, mis amados hermanos, también la dureza del corazón va no solamente en el hecho de alegar falta de información, también la dureza del corazón es un temor no confrontado. Versículo 25. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, por ahora puedes retirarte,
en su momento volveré a llamarte. El miedo, hermanos, es una emoción que tanto puede acercarte a Dios como puede alejarte de Dios. Aquí Félix decidió usar su miedo como un recurso para alejarse de Dios. Ahora, ¿por qué se espantó Félix? Bueno, Félix llamaba a Pablo para que le hablara de Jesús y Pablo le habló del evangelio. Y Félix ya sabía de Jesús, su nacimiento virginal, su vida impecable, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Había escuchado de su crucifixión, de su resurrección, pero el evangelio abarca estos tres elementos. Note, ¿qué dice? Acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Mis amados hermanos, para nadie, para ningún ser humano, es grato que te digan, ante los ojos de Dios, tu justicia, es decir, tu rectitud, es como un trapo podrido e infectado con suciedad. Eso no es grato escucharlo. Tu vida está marcada por excesos y acciones que revelan falta de autocontrol y de gobierno divino en tu vida. Y por lo tanto, un día te presentarás delante del juez del universo y él te condenará. Esas son, en resumidas cuentas, lo que le decía Pablo al gobernador Félix. Entonces, de repente, Félix se imaginó en esa escena. Y su conciencia, lo que le quedaba de conciencia, dice, bueno, sí, he violado la ley de Dios. Estaré delante de aquel juez y seré condenado. Pero noten qué hizo con su temor. Quiso ignorar el beneficio del temor. Y al retirarse, dijo, esas son puras tonterías. ¿Cómo puede alguien creer que yo, el gobernador Félix, seré juzgado por un hombre a quien nosotros, el gran imperio romano, crucificamos? Ese Pablo está loco. Escucha esto con atención, amigo y hermano. No hay cosa peor que le pueda pasar a alguien que el que Dios retire su gracia de ti. Que Dios decida retirar su gracia de ti. Endurecer su corazón contra Dios, hermanos, en un grado en donde ya no hay retorno. Hemos visto en la clase de escuela dominical el Evangelio de Mateo y cómo fue encreciendo el rechazo a Jesús, el endurecimiento de los escribas y los fariseos contra Jesús, y llegaron al grado de atribuirle a Satanás los milagros de Jesús. Y Jesús dijo, cualquiera que llegue a este punto, ya no hay manera en la cual pueda tener acceso al perdón de Dios. Y es que aquí se dan dos cosas, hermanos. Por un lado, el grado de endurecimiento del corazón ha llegado a un punto en el cual ya no hay manera de dar marcha atrás. Y no porque el evangelio no tenga el poder suficiente para dar marcha atrás, o porque el Espíritu Santo no tenga el suficiente poder para quebrantar dicho corazón, sino porque aquí se da el otro elemento, la soberanía divina, cuando Dios dice, basta, retiro mi gracia. Retiro mi gracia. Y para ti has cruzado una línea de la cual no hay retorno. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Por eso a veces entramos tanto en conflicto cuando leemos Éxodo y vemos que en ocasiones dice que Faraón endurecía su corazón y luego dice que Dios endurecía su corazón. No es que Dios estaba actuando positivamente endureciendo el corazón de Faraón, sino que el Faraón de su voluntad endurecía su corazón a tal grado que Dios dijo, me retiro. No más. No más. Fue lo que hizo Jesús con los escribas y los fariseos. Pero
Regresemos a pensar en este temor que sintió el gobernador Félix. Ese temor podría haberlo conducido al arrepentimiento y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero Félix, mis amados hermanos, Félix será responsable en el día del juicio por su decisión. Y él pasará toda la eternidad por haber, lejos de Dios, por haber elegido ignorar el temor de la predicación de Pablo. Todos sabemos que el miedo, hermanos, es un instinto, nos ayuda a la sobrevivencia humana. Es un instinto de sobrevivencia. Si los seres humanos no fuéramos capaces de sentir miedo, ¿qué pasaría? Nos expondríamos a peligros que nos llevarían incluso a la muerte, ¿no? Como el cuento ese de Juan sin miedo, ¿no? El niño que no tenía miedo a nada y hasta pasó 3 noches ahí en un castillo embrujado. Bueno, después leen el cuento. Y después conoció el miedo cuando ya se casó con la princesa y le echó agua. Lo despertó con agua fría. Pero el miedo es algo instinto que Dios nos puso para protegernos, un instinto de sobrevivencia. Y claro, hay miedos patológicos que deben ser atendidos, ¿no? Pero el miedo en general nos ayuda a la sobrevivencia. Pero aquí, hermanos, vemos cómo Félix no supo utilizar el temor. Era el propósito del evangelio. Muchos nos acusan, no, y es que ustedes los cristianos quieren atemorizar a la gente con eso del infierno y con eso de la eternidad sin Dios. Pues sí, porque es real, creemos que eso es real y que no va a ser nada grato para aquel que se condene. Sin embargo, mis amados hermanos, la gente prefiere ignorar el peligro. Y se cura su miedo, ¿no? A la incredulidad cura el miedo al infierno, a la eternidad sin Dios, pero no elimina la realidad. No elimina la realidad. Pero también, mis amados hermanos, la dureza de corazón ante el evangelio tiene como fundamento la lealtad al Dios dinero. Versículo 26. Esperaba también con esto, se refiere a Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, fue perseverante 2 años, intentando sacar la mordida. Al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Miren, hermanos, ¿qué motiva a la gente a aceptar un estudio bíblico? Pues muchas cosas. En muchos casos, la posibilidad de obtener algún beneficio material, ¿sí? De hecho, eso le pasó al mismo Señor Jesús. Vayan conmigo a Juan 6:24. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué les contestó Jesús? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron del pan hasta llenarse. Comieron del pan hasta llenarse. Mis amados hermanos, pasa lo del misionero, ¿no? ¿Han escuchado eso de los cristianos de arroz? Cuando aquel misionero en China predicaba en la plaza pública, pero pues consiguió apoyos y llevaba costalitos de arroz. Entonces, a los que acudían, pues les daba una pequeña ración de arroz. Y un día, pues, no hubo arroz. Y entonces llegaron los que lo escuchaban y decían: ¿qué pasó con el arroz? No, pues en esta ocasión no va a haber arroz. Entonces decían: ya no vamos a regresar. Y ustedes son cristianos de arroz. ¿Sí? Y estos discípulos, gente que seguía a Jesús, Jesús dice: ustedes me buscan porque comieron del pan y quieren más. Quieren seguir comiendo gratis.
Y mucha gente se va a acercar a la iglesia con motivos así. Félix, el gobernador, le mandaba a llamar a Pablo supuestamente para que le hablara del evangelio. Pero ¿qué esperaba? Pues que Pablo le dijera, oye, una lana, ¿no? ¿Cómo nos podemos arreglar para que ya esto acabe, ¿no? Para que vean que esto no se inventó aquí en México. Esto ya existía desde la época de Pablo, desde la época de los romanos, la corrupción. Bueno, que aquí se ha hecho profesional, bueno, ya es otra cosa. Pero el amor al dinero. ¿Cuántos, hermanos, gente hoy congregada en las iglesias están por ver qué interés pueden obtener de pertenecer a una iglesia? Interés material, económico. ¿Sí? Hermanos, a la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar. Se viene a ofrecer. ¿Sí? Como aquel discurso famoso del presidente Kennedy, aprovechando que están aquí mis hermanos de Estados Unidos. ¿Cómo dijo? No pienses que puedes recibir de tu país, sino que puedes dar a tu país. Así que a la iglesia, hermanos, es una comunidad de servicio, no para ver qué podemos nosotros obtener de beneficio. Y mucha gente entra o se acerca con expectativas materiales. Y cuando ven que no hay respuesta a eso, ¿qué hacen? El corazón se endurece. Se endurece y dicen, bueno, pues ahí te quedas entonces. Ahí te quedas porque ya llegó mi sucesor y ahí el que vea qué va a pasar con tu caso, ¿no? Si sigues a Jesús por interés y no por amor y lealtad, tú no eres un verdadero seguidor de Jesucristo. No te engañes. Quienes rechazan el evangelio es porque ya tienen un Dios. Ese Dios se llama dinero. Concluyo, mis amados hermanos. ¿Qué lleva a la gente a endurecer su corazón? No es falta de información. Definitivamente no es falta de información. Dios ha provisto revelación suficiente para ellos. De tu destino eterno, para quienes están aquí presentes y para quienes nos ven allá desde sus casas, de tu destino eterno, tú y solo tú serás responsable. No podrás culpar a tus padres, no podrás culpar a tu iglesia, no podrás culpar a los problemas que pueda haber en la iglesia y no podrás culpar a Dios. No podrás decir, me faltó información. El endurecimiento ante el evangelio no fue por información insuficiente. Más bien tiene que ver con no haber estado dispuesto a enfrentar ese temor de forma reverente y dejarte conducir por él a los pies de Cristo. Y en última instancia, tu endurecimiento y testarudez ante el evangelio tiene que ver con tu lealtad y amor a tu verdadero Dios, que es el dinero, los bienes materiales. Así que para mis amados hermanos, si tú ya confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, no endurezcas tu corazón. Esa es la exhortación del autor a la carta a los Romanos. No endurezcas tu corazón. Para aquellos que aún no han confesado a Cristo Jesús, hoy tienes vida. Hoy puedes venir a Cristo. No endurezcas tu corazón como le ocurrió a este gobernador romano llamado Félix, que iba tras el dinero. Bien informado acerca de Jesús. Y tuvo la oportunidad de ser salvo y la rechazó por el endurecimiento de su corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos que obres en nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Esa es la amonestación que nos da tu palabra en la carta a los hebreos. Y nos pone como ejemplo aquel pueblo de Israel en el desierto, que endureció su corazón y no entró en tu reposo. Señor, para aquellos que
aún no te han confesado como Señor y Salvador, te rogamos que tú les concedas el don del arrepentimiento y la fe salvadora. Y para aquellos que ya lo han hecho, Señor, tú conoces, Padre, el grado de endurecimiento que cada corazón puede tener. Te rogamos que tú quebrantes nuestra alma y que siempre seamos sensibles y humildes ante tu voz. Señor, gracias te damos por la cruz de Cristo, con la cual nos has reconciliado. Solamente por la cruz es que nos has atraído a ti, Señor. Gracias por esa labor del Espíritu Santo que nos convenció de aquello que le infundió temor a Félix. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias a su labor, Padre, hoy estamos delante de ti, disfrutando de la vida eterna. Señor, permite que el día de hoy muchas almas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad y rindan su vida a Cristo Jesús. En su santo nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.